Pues mira, los jóvenes evidentemente se mueven en un contexto social donde, bueno, pues el tema de la secularización y todo este tema trascendente, pues está como un poco alejado de ellos, ¿no? A veces pensamos que esto de la secularización es como el enemigo que tenemos que combatir y somos nosotros los encargados de esto, ¿no? Yo creo que es nuestro contexto y es verdad que hoy en día es una dificultad, pero de la misma manera, en otros contextos, en otros momentos históricos han tenido sus dificultades y sus oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que esta dificultad que hoy en día tenemos, yo la percibo que la debemos vivir como una oportunidad para ayudar a nuestros jóvenes a buscar un sentido a la vida. Como tú decías, hay un paso previo, ¿no? Hay un paso previo a descubrir la relación que tiene la persona con Dios y es darle y buscar un sentido a la vida. Yo creo que esto la pandemia lo ha destapado mucho. Siempre ha estado, ¿eh? Y siempre yo creo que ha sido una clave de fondo que el ser humano pues tiene, ¿no? Que es darle sentido a su vida. Pero con esto de la pandemia que nos obligó a parar en un mundo donde todo es dinamismo, pues claro, quedó muy patente que las personas necesitamos darle un sentido a la vida para buscar esa felicidad que todos vamos buscando, ¿no? Nuestros jóvenes incluidos, están metidos en una dinámica muy de ruido de fondo, ¿no? O sea, todo su día está ocupado por cosas, por experiencias, por sus estudios, su ocio, sus amigos, y no hay espacio para esas grandes preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la búsqueda de sentido hoy en día es muy patente. Entonces, pues hay muchas ofertas hoy en día. Y creo que los colegios tenemos una oportunidad para poder ofrecer unos espacios y unos tiempos donde los jóvenes puedan plantearse en serio qué les hace feliz, más allá de la tecnología, del móvil, de las relaciones pues, a distancia, virtuales, bueno, pues, este tipo de cosas, sus sueños, sus deseos, bueno, pues que se lo puedan plantear con cierta seriedad, ¿no? Y con cierta profundidad. Entonces yo creo que es verdad que antes de ir a esa búsqueda de Dios, yo creo que tenemos que trabajar esas preguntas de fondo que dan sentido a la vida, ¿no? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los deseos que tenemos en nuestras vidas? Eh, ¿Desde dónde nos movemos, no? Es decir, yo creo que todo el trabajo emocional es importante para tener claro, ¿no? Para poner en orden los afectos, ¿no? O sea, todo esto que nuestra espiritualidad pues nos ayuda, ¿no? El trabajar todo ese dinamismo interior de deseos, de emociones que nos ayudan luego a todo este tipo de preguntas de fondo. Yo creo, y también por la experiencia de trabajar con chavales de la ESO y dar clase en ESO y bachillerato, que las preguntas siguen siendo las mismas. Yo creo que lo que cambia es el contexto y un poco el horizonte, ¿no? El horizonte. O esos valores, bueno, pues que hoy en día la sociedad tiene, bueno, pues tiene como muy patente, ¿no? Es decir, preguntas pues que tienen que ver en cómo ser felices, de qué manera podemos alcanzar la felicidad, qué importancia tienen los demás en la vida en mi vida. Preguntas como, bueno, pues la importancia de la familia, ¿no? Es decir, eh, hoy en día sigue siendo como un valor importantísimo el tema de la familia, ¿no? Para ellos, cuando se les pregunta cuáles son sus valores, sus cosas importantes, casi siempre sale este primero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué importancia tiene la familia en la vida de cada uno? No sé, es verdad que la pregunta por el tema de Dios no suele aparecer, no suele aparecer, pero sí que aparece qué elementos
hacen que yo me sienta realizado de alguna manera, ¿no? Y, o sea, antiguamente, bueno, pues la familia, o sea, nuestros alumnos, pues de alguna manera en su ambiente familiar o en su ambiente más pues, de contexto, todo el ámbito religioso ya venía algo trabajado, a los colegios, ¿no? Entonces, ese lenguaje, bueno, cierto lenguaje religioso, el lenguaje que tiene que ver con la fe, pues ya venía de casa, ¿no? Hoy en día esto no ocurre y es en nuestros colegios, con las clases de religión, con las actividades de pastoral, donde van adquiriendo este tipo de lenguaje. Entonces les cuesta formularse esta pregunta. Pues fíjate, con los más pequeños es mucho más natural. Es mucho más natural. Yo creo que hemos vivido todos bueno, pues la experiencia nos dice que cuando se llega a los 11, 12, 13 años, ese paso de primaria a secundaria, pues van pasando de la vivencia de una fe más infantil a una fe un poco más adulta, ¿no? Y ahí es donde empiezan los momentos de crisis, que yo creo que son necesarios. Yo creo que son necesarios para madurar en la fe, ¿vale? Y construir una fe que no se base en esa fe pues, más infantil y que, como todo proceso de aprendizaje en la vida, pues se debe construir pues, de manera procesual, ¿no? Y pues a un niño de infantil y primeros cursos de primaria, pues no le puedes hablar de la misma manera que les puedes hablar a los mayores, ¿no? Entonces, con los pequeños es muy natural y es muy sencillo el poder hablar sobre la figura de Jesús, sobre Dios, sobre ese Dios Padre, porque sus referentes pues normalmente son sus padres, sus tutores, Entonces, para ellos, el ver la fe reflejado en esas personas de referencia es como muy natural. Entonces, cuando un profesor, un educador les habla sobre la figura de Jesús, pues para ellos es muy natural, ¿no? Y el lenguaje para un niño pequeño es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Con los mayores, cuando entra ya el proceso más racional, de búsqueda racional y lógica de las cosas, pues claro, es mucho más difícil. Y aquí uno de los retos que yo creo que antes te quería comentar es que son los educadores. Es decir, porque la búsqueda en los adolescentes, con esos vaivenes, con esas crisis, con esos cambios tan fuertes que viven, pues sus educadores son los referentes. Entonces, claro, trabajar la fe también con los educadores hace que con los adolescentes luego se pueda aterrizar todo este tipo de preguntas, ¿no? Y usar los nuevos lenguajes. Es decir, con los pequeños, todo lo que supone un lenguaje narrativo, el lenguaje de las narraciones, de los cuentos, de esas parábolas que Jesús contaba, bueno, pues con los pequeños es muy natural y es muy sencillo porque lo entienden muy bien. Cosa que los mayores pues luego le van buscando pues todo ese razonamiento lógico a todo este mundo, ¿no? y a todo este lenguaje que a veces es difícil de explicar. Es verdad que hay determinados contextos donde sí, donde claramente se puede ver que las familias apuestan por este tipo de educación más cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay otras familias pues, que van buscando pues, la calidad académica, la cercanía a su hogar, o sea que digo, todos estos elementos entran en juego en las decisiones familiares, ¿no? Entonces, no es solo un reto para líneas de fuerza, sino que es un reto para los colegios en general en todos sus ámbitos, ¿no? ¿Cómo trabajar la pastoral con las familias? Las familias sí que suelen tener ciertas ideas preconcebidas porque hemos vivido, los adultos hemos vivido pues una realidad eclesial y una realidad ante la fe pues diferente a como la están viviendo los niños y los adolescentes. Cuando les preguntamos a ellos, a los niños, descubrimos que es más desconocimiento, no tanto prejuicios. Los prejuicios los tenemos más los adultos, que hay que desmontar pues, ciertas ideas preconcebidas hacia
hacia la fe, ¿no? Como una fe impuesta, como una fe bueno, pues, con ideas un poco equivocadas, ¿no? De lo que significa la importancia de la fe en la vida personal, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil acercarnos a las familias en este sentido porque no es una necesidad que vayan buscando, por lo tanto son poquitos los que se acercan a las actividades más de fe que ofrecemos a las familias, siempre salvando los determinados contextos, ¿vale? A lo largo de los 13 años que lleva el proyecto de Líneas de Fuerza hemos intentado con algunas actividades, algunas propuestas, el que las familias trabajen pues lo mismo que van trabajando sus hijos en el colegio, ¿no? Y la verdad que hemos obtenido pues, respuestas, pues siendo sincero, pues escasa, ¿no? Pero está siendo otro reto que en los 2-3 últimos años estamos intentando también trabajar, ¿no? Preguntarles a ellas cuáles son sus intereses, qué necesitan y ofrecer pues, ciertos materiales. Es verdad que desde Líneas de Fuerza pues, no ofrecemos mucho material para las familias, pero sí a nivel colegial sí que hay grupos de oración de padres, hay escuelas de padres y escuelas de familias con clara visión cristiana, se los ofrece a las familias poder colaborar en ciertas catequesis y también se trabaja con ellos. Bueno, pero sí que nos cuesta acertar con esta dinámica de trabajo en la fe con las familias. Vamos, ahora mismo yo creo que son la clave. Es decir, durante los últimos años hemos estado hablando del alumno en el centro, ¿no? Y en torno a esta idea, pues hemos ido reflexionando y haciendo propuestas académicas, tutoriales, pastorales, ¿no? Yo creo que hoy en día, porque yo creo que con los alumnos lo hacemos bien, relativamente bien, y todas estas propuestas pues se van trabajando con profundidad, ¿no? Sigue habiendo retos con ellos, ¿no? Pero yo creo que con ellos los trabajamos bien. Yo creo que el reto está en los educadores, porque al final son ellos los que trabajan no solo lo académico, es verdad que somos colegios y tenemos que trabajar la parte académica, ¿no? Pero como bien decías antes, nuestros colegios pues tienen un plus en cuanto a trabajo humano y en cuanto a trabajo de fe, ¿no? Bueno, pues los educadores al final son ellos los que trabajan esa parte humana y esa parte de trascendencia con los alumnos. Y si ellos de alguna manera no lo viven, es difícil que se pueda transmitir y que se pueda trabajar con los alumnos. Y los alumnos no son tontos y saben identificar perfectamente qué profesor se cree lo que les está contando y qué profesor pues no se lo cree, ¿no? Entonces, hoy en día el trabajo con el profesorado creo que es clave para EDUCSI, para la subcomisión de pastoral juvenil, colegial, para todos los ámbitos de nuestros colegios. Ya llevamos años ofreciendo materiales específicos para trabajar con el profesorado, desde un punto de vista humano, para que ellos también puedan dar el salto a ese trabajo de fe, que como bien decías, pues hay educadores que viven en su vida diaria su fe, y una fe explícita y una fe comprometida, pero también hay otros muchos que les cuesta y no lo hacen también por el contexto social en el que nos movemos, ¿no? Y hablábamos antes. Entonces, se ofrecen tiempos y se ofrecen espacios para que en los claustros pues haya esta reflexión y haya este compartir. Ya la provincia, a nivel general, nos pide que podamos ir caminando en torno a hacer comunidades apostólicas en nuestros centros, en nuestras ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese es un horizonte, ¿no? El poder ofrecer comunidades donde compartir la vida, compartir la fe en torno a nuestros colegios, ¿no? Y en torno a nuestros claustros. Entonces, hoy en día yo creo que es el reto grande que tenemos, que es trabajar la fe y trabajar la trascendencia también con los educadores. Y para esto, Líneas de Fuerza y otros equipos
están poniendo muchos materiales y muchos esfuerzos en ello. Pues fíjate, yo creo que es de los retos más grandes que hemos tenido en estos últimos años, precisamente trabajar este lema y trabajar la clave de fondo que tiene este lema. Todos los lemas del proyecto trabajan a alguna contemplación de los ejercicios espirituales. En concreto, la de este año trabaja pues unas directrices que Ignacio da al final de los ejercicios para sentir con la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, el tema de fondo que estamos trabajando este año es el sentirnos iglesia, el sentirnos comunidad. Y como bien decíamos antes, claro, pues la visión que muchas veces se vende de la iglesia, pues son, bueno, son ideas negativas, que, bueno, pues que tienen su realidad, ¿vale? Pero que creo que la iglesia es mucho más que eso que muchas veces se lee en los periódicos y se escucha en las noticias. Y la iglesia está formada, yo creo que fundamentalmente por gente esperanzada. Y esto yo creo que es un mensaje muy claro que el Papa Francisco nos viene diciendo en los últimos años, ¿no? Que los cristianos somos cristianos que tenemos que transmitir esperanza en un mundo lleno de dificultades. Y eso lo podemos vivir todos, ¿no? Desde, bueno, pues las dificultades económicas, las dificultades políticas, sociales que estamos viviendo en nuestro mundo más cercano y en el mundo un poquito más lejano. Entonces, transmitir esa esperanza creo que es clave hoy en día, dando esta visión de que la iglesia es una iglesia que transmite esperanza. Que es verdad que está formada por personas y las personas pues tenemos nuestros pies de barro y nuestros dones y nuestras cosas menos buenas. Pero creo que la iglesia está formada por personas muy esperanzadas, muy comprometidas por hacer de este mundo un lugar mejor. Y yo creo que eso es lo que queremos transmitir y mostrar a nuestros alumnos, a nuestros educadores, a nuestras familias, ¿no? Que la iglesia no es una institución lejana, sino que la iglesia la formamos todos, los que formamos parte de esta iglesia de a pie, ¿no? Que sí que pertenecemos a una iglesia universal, pero que también nuestras pequeñas comunidades locales, nuestra clase, nuestra familia, nuestros equipos de fútbol, de baloncesto, etcétera, nuestros claustros somos comunidades y nosotros formamos la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues con nuestras actitudes, con nuestros compromisos, con nuestros valores, vamos construyendo esta iglesia. Y esta es la clave fundamental que queremos trabajar este año, ¿no? Desde esta visión de la esperanza. Sí, mira, y esto viene motivado por uno de los retos que yo creo que hoy en día también estábamos intentando trabajar, no solo desde el ámbito pastoral, sino desde los distintos ámbitos de Eduxi, y es el trabajo en red. El sentirnos que formamos parte de una red de colegios y no solo pertenecemos a nuestros colegios, ¿no? Que eso a veces nos hace volvernos sobre nosotros mismos y no ver la riqueza de los distintos contextos que tienen nuestros colegios, ¿no? Entonces, este trabajo en red se puso muy patente el año pasado con la Semana Ignaciana y con todo lo que en torno a la Semana Ignaciana y al Ignatius 500 provocó en los colegios, ¿no? Esta celebración, así, bueno, pues, de manera más universal en la familia ignaciana, nos abrió los ojos a otros contextos, a otras realidades, a otros colegios más allá del que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ¿no? Fue una experiencia muy bonita y que después de poder hacer todo lo que se hizo, fundamentalmente en esa semana ignaciana, aunque durante todo el curso hubo actividades y propuestas que culminaron algunas incluso en verano, etcétera, pues la evaluación fue tan positiva que los colegios pedían que lo volviéramos a repetir, que por favor que la semana ignaciana volviera a coincidir para todos los colegios en la misma fecha. Entonces, bueno, pues por eso Eduxit tomó la decisión de cómo mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y en principio esa es la idea, ¿no? Entonces,
Bueno, pues tuvimos algunas actividades en común donde pudimos ver la realidad de alumnos de otros centros, pudimos tener actividades más lúdicas, más de cierta competición entre colegios, con un Kahoot ignaciano que hubo. Pudimos reflexionar conjuntamente a través de algunas exposiciones fotográficas y tal, de cómo el lema de ver las cosas nuevas en Cristo, pues cómo se plasmaba en concretos, en contextos distintos de nuestros colegios, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita todo este trabajo en red, que destapó y puso en evidencia pues, que necesitamos más trabajo conjunto, ¿no? Y trabajo con otros y establecer relaciones y vínculos con otros contextos. Entonces, bueno, yo creo que eso fue una experiencia muy bonita que esperemos que podamos ir profundizando en ella durante bueno, pues los años que vienen por delante.